Buenos días a todos y a todas. Siendo las 9:38, vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de septiembre. En primer lugar, daros a todos y a todas la bienvenida y excusar a la concejala María Luisa Robles, que por motivos de salud no puede acudir al pleno de hoy. Empezamos por el punto primero, que es la aprobación de las actas de las sesiones plenarias ordinarias de fecha 30 de julio y 13 de agosto de 2020 y extraordinaria de 16 de septiembre de 2020. ¿Tienen ustedes algo que decir? ¿Les parece bien las actas? ¿Las damos por aprobadas? Aprobadas. Punto número 2 es la propuesta de adhesión del PDM a la central de compras de la FEM. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos de PSOE, Izquierda Unida, PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple lo siguiente: la aprobación de la adhesión del Patronato Deportivo Municipal de Benalmádena a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, a fin de poder posteriormente contratar los suministros de electricidad y gas de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marcos que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, que una vez adherido a la central de compras de la FEM, el PDM se ajusta a lo establecido en el reglamento de funcionamiento de la central de contratación de la FEM, en concreto en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las entidades locales. Tercero, que una vez acordada la adhesión, por el Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena se remita el acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos. Muchas gracias, señor Villazón. Sí, buenos días. Como bien ha dicho la vicesecretaria y hablamos ya en la comisión, lo que aprobamos aquí es adherirnos a la FEM para poder después hacer los contratos, que estamos teniendo problemas para hacer los contratos de agua y luz. Es el único que aprobamos aquí, después ya se harán los contratos posteriormente. Vale. ¿Alguna intervención? Señora Carrillo. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Desde este grupo municipal, Vox, y en coherencia con la moción que presentamos en el punto 4 del orden del día, en la que proponemos como primer acuerdo la revocación de la adhesión de este ayuntamiento a la FEM y la salida de la asociación, votaremos en contra a la adhesión del Patronato de Deportes a la central de contratación. La situación en la que se encuentra actualmente el patronato es consecuencia de que el actual gobierno y los anteriores lo han dejado a la deriva en la gestión de la contratación de servicios y suministros desde el año 1998, cuestión que ellos no pueden abordar por falta de recursos humanos y técnicos. Lo coherente y lo correcto hubiera sido, antes de llegar a esta situación de abandono en la que se ven desbordados y afectados la prestación de determinados servicios, como es el suministro eléctrico, es que el órgano de contratación de este ayuntamiento lo hubiera vuelto a asistir, ayudándolo en la elaboración de los expedientes o supervisando los mismos, y no tener que poner ahora esta gestión en manos de un órgano externo como es la FEM, acogiéndonos a pliegos ya elaborados y debilitando, por tanto, nuestra autonomía local. Muchas gracias. No hay más intervenciones, ¿no? ¿Quiere responderle, señor Villazón? Es que no, lo que está diciendo realmente no es cierto. Es decir, los anteriores gobiernos que hicieron este tipo de contratos, se consideraba que este tipo de contratos sí se podía hacer, porque desde el 98 hasta la fecha de hoy se fueron pagando todos los contratos. El problema es que cuando salió una ley, la ley de contratos nueva, es cuando vienen los problemas. No tiene nada que ver desde el 98 ni nada. Y después, el que el ayuntamiento ayude, es que hay un problema muy grande. Es decir, que los técnicos del ayuntamiento, incluso la intervención y todo el mundo, dice que al ser un ente autónomo no pueden hacer los trabajos del ente autónomo del patronato, que lo tiene que hacer el propio patronato. Ahora que entiendo que teniendo en cuenta la otra moción, que estáis pidiendo que nos vayamos de la FEM, pues claro, os veis en la obligación de votar en contra, pero que no lo asimiléis al tema del patronato. Es decir, no lo queréis justificar con el tema del patronato. Tú puedes opinar que os queréis ir de la FEM, que se vaya y ya está. Y que podéis tener razón o no tener razón, una opinión propia, pero que no tiene nada que ver con el patronato. No incluyáis la guerra del patronato. El patronato fue desde que se cambió la ley de contratos, fue cuando empieza a haber los problemas. Pero anteriormente no había problemas. Juan fue consejero y se iban pagando todos los contratos y venían aquí y se pagaba la luz y pagaba todo, y los contratos que se hicieron en su momento desde el 98 se consideraban válidos. A partir de un momento no se han considerado válidos y es cuando hemos tenido que empezar a trabajar. ¿Alguna intervención más, señora Carrillo? Sí, señor Villazón, me remito a lo que dice el informe. Este aspecto se podría solucionar contando con el Departamento de Contratación del Ayuntamiento
para elaborar o supervisar los expedientes. Otra opción sería que el patronato incorporara un técnico en contratación para esta función o una consultora externa. Opción esta última dos descartada por falta de recursos económicos. Pero en el mismo informe dice que se puede volver a contar con el área de contratación del ayuntamiento. También entiendo que desde el 98 a la actualidad ha habido tiempo de regularizar esta situación y no tener que ponerlas en manos de la FEN. El micrófono, por favor. Es el informe que dice el gerente del patronato. Y claro, pero no, es decir, no quiere decir que se atenga a la realidad. Es decir, un informe que hace un gerente que dice que le pueden ayudar, pero va a ver los técnicos que teóricamente tendrían que ser, que serían los del ayuntamiento, dicen que como un ente autónomo que no le tienen que ayudar. No, te lo digo yo, que no nos han ayudado nunca, ni en contratación, ni uno, ni otro, ni ninguno. El señor Carrillo tiene... Por no ayudar ni la asesoría jurídica. Tiene lógica que la propia contratación, los técnicos municipales no puedan hacer la contratación de los entes que están aparte del ayuntamiento, empresas municipales, patronatos, empresas públicas, no tienen esa obligación y no está entre su competencia. Y sin saber aún qué tiempo va a tardar el patronato en integrarse en el ayuntamiento de Benalmádena, mientras se integra o no, habrá que buscar alguna fórmula, ¿no?, para continuar con la contratación. Si usted tiene una fórmula, la puede proponer, pero simplemente votar que no para fastidiar que el patronato no pueda seguir con la contratación, parece que es querer simplemente paralizar la gestión normal y diaria, ¿no?, de un ente municipal, ¿no? ¿Vale? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la adhesión? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Punto número 3, modificación de las bases de ejecución del presupuesto. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos de PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y la abstención de PP y Vox, proponiéndose en consecuencia al Pleno la aprobación de la parte dispositiva de la moción del concejal delegado de Economía inserta en el informe de control permanente antes transcrito y cuyo tenor literal es el siguiente. Primero, someter al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación del siguiente artículo de las bases de ejecución del presupuesto general consolidado 2020 en los siguientes términos. Artículo 45, cálculo de derechos de difícil e imposible recaudación. Al objeto de minorar el remanente de tesorería por gastos generales en la cuantía de los derechos considerados de difícil e imposible recaudación y para mejor ajuste al principio de contabilidad pública de imagen fiel, todas las deudas pendientes de cobro de los capítulos 1 al 5 que constan en el remanente de tesorería al final del ejercicio se proveerán al 100% como derechos de difícil e imposible recaudación. Muchas gracias, señor Arroyo. Buenos días. Lo que traemos es la modificación de una de las bases de ejecución, en concreto la 244, en el que se trata de una variación en la minoración del remanente de gastos generales en la cuantía de los derechos considerados de difícil o imposible recaudación. En el artículo que estaba recogido se recogían una serie de porcentuales según los años y la consideración técnica a la vista de la situación actual es que considera que ese remanente habría que proveerlo al 100%. Y esa es la modificación que se trae de esa base de ejecución, que lógicamente el procedimiento que va a llevar es el que lleva cualquier modificación presupuestaria. Es decir, la aprobación inicial que sí se produce y la publicación y luego, si no hay alegaciones, la aprobación definitiva. Simplemente eso. Muchas gracias, señor Arroyo. ¿Intervenciones? Señor Lara. Buenos días a todos, compañeros, señor alcalde, vecinos que nos veis a través de los distintos medios de comunicación. Pues yo me adhiero a las palabras que en su momento dije en la comisión, es decir, a la hora de aplicar este 100% que se propone, esta modificación tanto proveniente de las bases y también partimos de ese artículo 193 bis de la ley, donde inicialmente teníamos una serie de porcentajes, el 15% el ejercicio anterior, los dos ejercicios anteriores un 30%, un 55%, un 80%, hasta llegar al 100% los 5 años anteriores. Nosotros comentamos que debería haber un estudio para saber y adecuarnos a lo que es la realidad de esos dudosos cobros, de esa difícil o imposible recaudación.
de las tasas o impuestos, ¿no? Entonces, por ello nosotros nos vemos fundamentados este 100% que se quiera aplicar desde el ejercicio justamente anterior liquidado. También somos conscientes que la situación no es la misma, que estos porcentajes se podían haber incrementado, pero creo que deberíamos de haber partido sobre una base fundamentada, estudiada y sobre todo sobre los datos que se están dando por esos difíciles periodos de recaudación. Entonces, debido a que no vemos justificado que se alcance el 100% sobre el ejercicio liquidado justamente del año anterior, nos vamos a abstener. También le digo una cosa, la base de ejecución de este presupuesto prácticamente está liquidada por un lado, y también prácticamente esta modificación no sirve, entre comillas, para nada, solamente para calcular ese remanente de tesorería en caso de gastos generales. Pero yo lo veo más pertinente coger y plantearlo de cara al nuevo presupuesto. Entonces, por todo esto que estoy comentando, nos vamos a abstener desde el Grupo Municipal del Partido Popular, sobre todo fundamentado en ese estudio que vemos y echamos en falta a la hora de justificar este incremento al 100% hacia los derechos de edificio, lo imposible de recaudación. Gracias. Señor Arroyo. Bien, fundamento sí tiene, lógicamente. Esto se plantea para que cuando se haga la liquidación del 2020 se tenga esa consideración. Y porque suponemos que a final de 2020 vamos a estar en la misma situación que estamos ahora. Otra cosa, usted habla de unos estudios. Vamos a ver que esto no me lo he inventado yo una noche, que esto lo propone el señor interventor a la vista del remanente y de la situación económica. Yo confío plenamente en los técnicos y a mí me plantea esto y yo lo veo, simplemente. Ya la discrepancia que tengamos en un caso o en otro es lógica. Pero vamos, que el planteamiento a mí me parece lógico en la situación. ¿Alguna intervención más? No. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? Grupo de Gobierno, Ciudadanos y Vox. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número 4, moción del Grupo Vox sobre la FEM. Sometido el asunto a votación, es dictaminado desfavorablemente al obtener el voto a favor del Grupo Vox, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de los grupos PSOE, Izquierda Unida y PP, proponiéndose en consecuencia al Pleno desestimar la aprobación de la referida moción. Muchas gracias, señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. La Federación Española de Municipios y Provincias, la FEM, es una asociación creada al amparo de la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local. En 1985 fue declarada Asociación de Utilidad Pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros el 26 de junio. La FEM es además la sección española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sede oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, aunque en estas organizaciones supranacionales debiera representar a las entidades locales el Gobierno de España, ya mediante algún órgano del Ministerio de Asuntos Exteriores o ya mediante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cuyo organigrama contemplan una Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y una Secretaría General de Coordinación Territorial. El artículo 137 de la Constitución Española establece: el Estado se organiza territorialmente en municipio, en provincia y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las entidades locales territoriales son los municipios, provincias, islas, comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que contempla la legislación de régimen local. Si bien la Constitución otorga una especial relevancia a los municipios, garantizándoles su autonomía en el artículo 140, a la vez que establece que su gobierno corresponde a sus respectivos ayuntamientos. La FEM no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina atribuciones y gestión de dinero público que de alguna forma hurta a los municipios y a esta intención garantista del derecho y autonomía que se pretende, constituyendo un auténtico chiringuito para la colocación de personal de los partidos, produciendo un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel. Por otro lado, el artículo 2.1 de la Ley de Base del Régimen Local dice: para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas reguladoras de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencia, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las islas su derecho a intervenir en cuanto a asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndole las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. Dice además en su punto 2 que las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que en todo caso deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen. A este respecto, la FEM es un artefacto creado por los dos grandes partidos que no ayuda a permitir a los ayuntamientos intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, tal y como establece la ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales. A mayor abundamiento ha desarrollado en estas 3 décadas una infraestructura que presiona la adhesión de las entidades locales y una vez adherida les obliga a la cesión de una suculenta parte de la contratación mediante su central de contratación. Si bien esta artimaña cabe legalmente, es reprobable política, social y moralmente. Explícitamente, este robo de la legitimidad para la gestión de los dineros municipales de sus representantes electos, que son los concejales, y los gobiernos municipales, se califica por la FEM como condición previa para poder suscribir los contratos basados en un acuerdo marco. Será precisa la adhesión expresa a la central de contratación, justo lo que acabamos de votar antes. Los entes locales adheridos a las centrales de contratación de la FEM no podrán contratar la misma prestación a través de varias centrales de compra, es decir, adquieren el control de licitaciones que debieran ser propias de los órganos de contratación municipales o de las diputaciones provinciales que contratan con aportaciones públicas de las entidades locales. En todo caso, constituye un instrumento al servicio de los grandes partidos y que restringe expresa y ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, no beneficia a los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático. En Vox queremos enfatizar la labor de las diputaciones provinciales que ya asisten a los municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y legitimada por la elección indirecta de sus representantes en virtud de la LORE. Para sostener la FEM, un auténtico chiringuito administrativo y partidista que genera un mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia política como contrapeso a la autoridad de los cargos públicos electos, existe una estructura elefantiásica que queda muy lejos de lo que debería ser una asociación de utilidad pública austera de gestión responsable y eficaz. Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como la de su secretario general de 90.000 euros o su director general de 75.000, así como con decenas de políticos en los órganos de dirección, constituye un núcleo de poder paralelo a los municipios, que desvía de la intervención municipal el control de parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión del dinero público de la responsabilidad de la misma que los vecinos de cada municipio ha encargado a su alcalde y a su corporación. Se constituye un entramado innecesario que duplica funciones, coloca amiguetes y burla la obligatoriedad de los procedimientos de control financiero de la Administración pública, disfrazándose con simples auditorías de externos anuales preceptivas para el asociacionismo. La estructura central se ramifica a lo largo y ancho del territorio nacional, constituyendo una federación de 17 chiringuitos regionales, uno por cada comunidad autónoma, y que a su vez desarrollan estructuras regionales orondas dependientes de órganos políticos colocados al margen de la representatividad otorgada por el pueblo y al servicio de la lucha de poder. Además de esta estructura territorial que reproduce la insolidaria, ineficaz e ineficiente estructura económica, la asociación cuenta con una serie de redes, secciones que se enumeran a continuación y cuyo objetivo son la intervención en ámbitos muy sectoriales de interés económico con competencias diluidas o duplicadas a la de los entes locales, que sirven solo al objetivo de imponer a los municipios la ejecución de acciones de marcado carácter ideológico, al margen de la discusión en los órganos de gobierno municipales. En el documento Pilares Locales para la Reactivación Económica y Social de la Administración Local, aprobado por la Junta de Gobierno de la FEM el 22 de mayo de 2020, se dice textualmente: las entidades locales vienen asumiendo competencias y funciones de otras administraciones públicas, las llamadas competencias impropias, al no llevarse a cabo por las administraciones competentes. Precisamente la actual crisis no ha hecho más que recrudecer esa situación, dejando un vacío del que se están ocupando los gobiernos locales. Como consecuencia de esa situación, de hecho, de un lado se generan problemas de seguridad jurídica, consecuencia de las lagunas y dificultades que se suscitan en la aplicación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local, y de otros se añaden importantes cuotas de gasto adicionales que lastran la capacidad financiera de los entes locales.
En suma, debe decirse que los gastos excepcionales que están realizando los ayuntamientos pueden devenir en un desequilibrio presupuestario que deberá ser cubierto con sus propios remanentes. Es decir, la FEM resalta la dejación de funciones de la Administración del Estado y, a su vez, critica la asunción de muchas de estas funciones que no corresponden a las entidades locales por los gobiernos municipales y enfatiza el perjuicio a estas por el desequilibrio presupuestario que esto le provoca. Pero sorprendentemente propone que los remanentes de tesorería se destinen a cubrir las necesidades financieras del gobierno negligente. Esto constituye un chantaje para los municipios españoles, especialmente para aquellos que han cumplido unos planes fiscales y de gastos responsables. Vox ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de su municipio. No va a permitir que el gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante ingeniería contable con el dinero de los españoles. Por lo anterior, el Grupo Municipal Vox en Benalmádena propone para su debate y aprobación si procede los siguientes acuerdos. Primero, la revocación de la adhesión a la FEM y salida de la asociación por acuerdo de esta corporación. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a la modificación de la disposición adicional quinta de la Ley de Base de Régimen Local para restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía municipal. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es de aplicación cuando la capacidad financiera y los remanentes de tesorería para gastos generales son positivos, para que temporalmente, además de la amortización de deuda municipal, se permitan otras posibilidades como destino. Por ejemplo, paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la pandemia COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se definan, quedándose así el dinero del ayuntamiento en el ayuntamiento. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a la modificación de la legislación vigente, como la ley reguladora de base del régimen local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para atribuir a las diputaciones provinciales de atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías. En definitiva, priorizar el servicio público y el interés general. Y quinto, solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de la FEM como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a disposición de los grupos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carrillo. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Empezamos, señor Vargas. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Pues buenos días a todos los compañeros, las personas que nos ven de su domicilio, y permitidme que empiece con un especial recuerdo a nuestra compañera María Luisa Robles, que no puede estar aquí con nosotros hoy. A ver, nosotros vamos a votar en contra de la moción que presenta nuestra compañera Gemma Carrillo por una sencilla razón, y la prueba la tenemos hace poquito, que la Federación Española de Municipios y Provincias ha sido el único contrapeso que ha tenido el Gobierno del Estado de la Nación para la medida que quería imponer de recaudación de los superávit municipales. Es cierto que el voto decisivo, el voto que tenía el alcalde socialista, Abel Caballero, pues en un principio hizo que la Federación Española públicamente estuviera a favor, pero sabíamos que muchísimos alcaldes, incluso de distintos colores políticos, ahí se ha notado verdaderamente el regidor que pone por encima de las siglas el bienestar de sus vecinos, y finalmente ha sido el único contrapeso que ha tenido. Yo mismo soy miembro de la Federación Andaluza de Municipios, designado por Ciudadanos en la Comisión de Hacienda Local y Financiación, y yo personalmente no cobro ningún tipo de retribución por ir a las reuniones que tenemos en Sevilla. Hay muchísimas medidas que se nos someten a consulta para que podamos aportar las medidas que entendamos que desde nuestros municipios, desde nuestro conocimiento, se pueden aportar a las distintas negociaciones que hay con otras administraciones. Es decir, nuestra idea es que este tipo de asociaciones son válidas siempre y cuando cumplan el fin con el que se crearon, que es unir los distintos intereses que municipio por municipio sería muy complicado de poder defender, sumarlos todos, agruparlos, para poder hacer una defensa del municipalismo, que en definitiva cuenta en la administración más cercanas a los ciudadanos, con lo cual el sentido de nuestro voto será negativo en este caso, y la justificación pues es esta que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los concejales, alcaldes, aquellos ciudadanos que nos ven a través de la red y de los medios de comunicación. Tomando algunos apuntes del señor Vargas y tomando en consideración la moción de la señora Carrillo, pues lo primero que se me viene a la cabeza es que la FEM había sido hasta la fecha pues un elemento de consenso y de concordia hasta la fecha.
Efectivamente, aquí hay dos figuras que han desvirtuado por completo ese consenso y esa concordia. Uno se llama Abel Caballero y otro se llama Partido Socialista Obrero Español. La Federación Española de Municipios está actualmente politizada, no sé si el concepto siguiente a lo politizada. Esa es la Federación Española de Municipios y Provincias que tenemos en la actualidad. El Congreso tumba una propuesta de Montero, ya manipulada y dirigida hacia la FEN, que la FEN va al Congreso y el Congreso se tumba. Eso lo dice absolutamente todo. Nunca la Federación Española de Municipios y Provincias ha caído más bajo. Se dejó manipular y encima ha quedado absolutamente desautorizada. Ahora, usada, este concejal es de los que piensan que si un concejal o una concejala es corrupto, ha de presentar su dimisión de manera inmediata. Si un alcalde o alcaldesa prevarica, ha de presentar su dimisión de manera irrevocable. Si un presidente de comunidad roba, ha de presentar su dimisión de manera irrevocable, simplemente por dignidad, Pero esa delegación se tiene que seguir manteniendo, esa alcaldía tiene que seguir existiendo y esa comunidad y ese presidente de comunidad, esa figura constitucionalmente establecida, tiene que seguir existiendo también. ¿Qué quiero decir con ello? El presidente de la Federación Española de Municipios ha caído tan bajo que ha de presentar, sin lugar a dudas, su dimisión, porque a mí personalmente como concejal no me representa. Está claro que si no se utilizan estos mecanismos, hay otros, como son la justicia y las urnas. Siempre están ahí, la justicia y las urnas. Yo creo, señora Carrillo, que el papel de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades y del Estado están perfectamente definidas en nuestra Constitución. Hasta la fecha, mal o bien, diferentes partidos políticos lo han llevado mal o bien, que también es cierto. Yo creo que el objetivo es tratar de conseguir que la FEM recobre ese espíritu de concordia y de consenso que hasta la fecha ha tenido y que el Partido Socialista ha destrozado. Señora Carrillo, siento decirle que votaremos que no a su moción. Muchas gracias. Señora Grau. Bueno, pues dice que miente que algo queda. Pues eso es lo que el Grupo Municipal de Vox y el Partido de Vox nos ha presentado a lo largo y ancho de nuestro país con este tipo de moción que la han presentado en todas las instituciones del Estado. La verdad es que, por un lado, la moción de Vox nos presenta una crítica o un rechazo a lo que supuso el acuerdo con la FEN sobre el uso del remanente de los ayuntamientos por parte del Gobierno y del Ministerio de Hacienda. Y por otro, y muy diferente y que no tiene nada que ver, pues el cuestionamiento propio de la existencia de la FEN. Sobre la primera cuestión, yo creo que hay ya poco que decir, aunque se ve que algunos quieren ahondar más, porque a estas alturas de la realidad tenemos ya un nuevo decreto al que aludía la resolución de la FEN y en estos momentos se han tomado en ese decreto, una serie de medidas financieras extraordinarias y urgentes aplicables a las entidades locales, que además ha sido recibido positivamente por la mayoría de los ayuntamientos. Pero sobre la segunda cuestión, que es sobre la que el grupo de Vox ahonda algo más, la que directamente plantea que el Ayuntamiento de Benalmádena pues abandonemos la FEN, pues reconozco que es una propuesta coherente con los planteamientos del partido de Vox, que precisamente añora la democracia orgánica, sostenida además sobre los pilares del sindicato vertical, el tercio familiar, elegido por supuesto por los cabezas de familia, y los ayuntamientos, sin posibilidad de que estos se puedan agrupar entre sí para defender sus intereses. Pero para nosotros, este grupo, es todo lo contrario. Defendemos una democracia participativa, en la que es necesario conjugar organismos institucionales como el Gobierno central, el autonómico, el provincial, el local, con instrumentos como la FEN, que lo que hacen es permitirnos llenar de contenido una mejor gestión municipal. La FEN
es una asociación promovida por los propios ayuntamientos, porque es un instrumento para unir fuerzas, porque además no solamente ayudan a mejorar la gestión municipal, sino que hay toda una manera de enfrentarse a otros poderes públicos mucho más poderosos, que tienen muchos más medios y que además tienen mucha más capacidad normativa. Por eso, ustedes dicen que la FEN limita la autonomía local. Precisamente la FEN lo que hace es no limitar la autonomía municipal, sino potenciarla. Y además nos permite, gracias a la FEN, dotarnos de mejores recursos técnicos, informáticos y de asesoramiento. Hay pueblos pequeñitos de nuestro país que gracias a la FEN se pueden asesorar de muchas de las cosas que tienen en sus propios ayuntamientos y que no podrían tener de otra manera porque no tendrían presupuesto para poder tener ese asesoramiento. La existencia de una asociación en la que los ayuntamientos se aglutinan de forma independiente del resto de instituciones del Estado, no solamente, señora Carrillo, es positivo, sino que nosotros lo consideramos necesario. Y otra cosa es que podamos criticar el funcionamiento de la FEN y podamos decir que ha sido en algunas ocasiones, en esta y en anteriores, también cuando estaba el Partido Popular, utilizado por los partidos mayoritarios para, sobre todo, hacer valer algunas de las propuestas que el Gobierno planteaba. Pero eso es una cosa, y otra cosa, que podamos pedir mayor autonomía con respecto al que esté gobernando, y otra cosa es que echemos por alto la existencia de la FEN y que nos salgamos de la FEN como un instrumento que no sirve para nada. Mire, ustedes hacen, y nos sorprende, ya que se llaman constitucionalistas, pues hacen una lectura torticera de la Constitución, cosa que no nos sorprende en un partido como Vox, para el que la defensa de la Constitución pues se limita solo a un número limitado de artículos de la misma. Su moción cita el artículo 140, pero olvidan el 141.3, que dice, y que además lo complementa, y que dice: se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Es la propia Constitución la que apoya que se creen estas asociaciones independientes del resto de la provincia. Pero además confunden federación estatal con la existencia de federaciones autonómicas, cuestión propia además de un Estado que está constituido sobre la base de nacionalidades y de regiones, como además señala el artículo 2 de la Constitución. Lo que esta moción evidencia es que a ustedes lo que les gustaría es un modelo de Estado que no cabe en esta Constitución, no tiene cabida. Pero la moción señala claramente su carácter ideológico cuando critica las diferentes redes y sesiones que consideran al margen de la representatividad otorgada por el pueblo. Pues mire, precisamente esas sesiones y esas redes son de las mayores riquezas que tiene la FEN, porque permiten sumar esfuerzos de los ayuntamientos en cuestiones tan importantes como la lucha contra ese cambio climático que ustedes niegan, o la promoción de ciclo combinado, o la red de ciudades saludables, a las que precisamente Benalmádena promovió y fue pionero para que se constituyeran ciudades saludables a lo largo de todo el Estado en 1989. La verdad es que por todos esos argumentos vamos a votar, como me imagino que lo tendrá más claro que el agua, en contra de esta moción, que además
de aplicarse, sería contraria a los intereses de este ayuntamiento y contraria a los intereses del pueblo de Benalmádena. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Galán. Señor Arroyo. Bien, voy a intentar ser breve, puesto que iba a coincidir en muchos puntos lo que ha dicho la señora Galán, pero a mí sí me gustaría resaltar que dentro de lo que es la exposición de motivos hay algunas afirmaciones que a mí me parece que deberían pensarlas. O sea, usted en un punto determinado dice que la FEN hurta a los municipios, que la FEN obliga a la cesión de recursos. Vamos a ver, que distorsiona el régimen democrático. Por ejemplo, hay, entre otras de los puntos que tengo marcado, y dice que desvía de la intervención municipal el control de parte del presupuesto y desvincula la gestión del dinero público de la responsabilidad de la misma. Supongo que en su mayor parte se refiere usted a las centrales de compra, pero la central de compra a la que te adhieres tú en la FEN, te adhiere voluntariamente. Nadie en la FEN te está obligando a que te adhieras. Y si te adhieres, lo único que te dice es que ese contrato que vas a hacer con la central de compras de la FEN sobre ese tema determinado no lo podrás tú tramitar, pero no quiere decir que no puedas tramitar el resto. Entonces creo que hay una interpretación errónea por su parte de lo que dice la FEN. Yo también entiendo que esta moción la presentaron antes de que se tumbara el decreto y hacen una serie de referencias que tampoco son muy lógicas. Ya nosotros en la comisión votamos en contra y lógicamente aquí vamos a votar también en contra, pero a mí me gustaría puntualizar también alguna cosa. Es que ustedes hacen una referencia que lo que quieren es desvestir un santo para vestir a otro, porque lo que plantean es que a las atribuciones que tenga la FEN las coja Diputación. Quiere decir que a fin de cuentas estamos en la misma situación. Todo lo que plantea que la FEN hurta y etcétera, etcétera, los ayuntamientos, entonces ¿qué diríamos? ¿Que lo hace Diputación? No me parece muy lógico. Y también, antes de terminar, señor González, dice que el presidente de la FEN ha prevaricado. No sé en qué sentido. Eso es lo primero. Entre otras cosas, le diría que en un planteamiento democrático las mayorías son mayorías en todos los sitios y el voto de calidad del presidente vale tanto en la FEN como en un ayuntamiento o en cualquier otro lado. Y de todas formas se ha prevaricado y debería dimitir. Yo me hago una pregunta. Si se hace una contratación en 24 horas sin ninguna seguridad y según ningún límite por ahí, ¿debe dimitir el que la ha propuesto? Muchas gracias, señor Arroyo. Señora Carrillo, para cerrar este primer turno. Gracias, señor alcalde. Voy a intentar hacer una respuesta general. Dice usted, señora Galán, que no hemos mencionado el artículo 41.3. Mencionamos el artículo, 141.3. Mencionamos en la redacción el 141 entero, no solamente el punto 3, entero, 141. Dice usted, señor Arroyo, que hay diversos puntos que no le gustan, ¿vale? Lo entiendo que no le gusta, evidentemente. Y como usted bien dice, los que aluden al decreto del tema de superávit no los he leído. No procedí a la lectura de ellos, sí que están aquí, ¿vale? O sea que no puedan parar su argumento en eso. A ver, desde Vox el mensaje es muy claro. Nosotros no queremos duplicidad de entes. Sabemos que existe una administración institucional paralela a la territorial que supone un gasto público tremendo y lo que queremos son suprimir entes para optimizar el gasto público de forma eficiente. No queremos que se cedan competencias propias de los ayuntamientos y se pierda autonomía local, porque como se ha dicho antes, se viene diciendo al comienzo del pleno, nos tenemos que acoger a unos pliegos ya elaborados y no podemos participar de ellos. Que se hace voluntariamente, evidentemente, si nos acogemos voluntariamente, aquí se ha votado, pero ya con unas condiciones preestablecidas que nosotros no hacemos, por eso perdemos autonomía local. Los ayuntamientos tienen que gestionar sus intereses para sus vecinos, no cederlo a otro ente y además asociaciones. Y sí que pedimos el empoderamiento de la Diputación porque tiene el mismo control como un ente público, no como una asociación con auditorías propias del asociacionismo, pero no la fiscalización de una administración pública. Veo además que se han centrado más en la parte ideológica porque venimos reclamando desde que creo que comenzó la crisis, pues poder disponer de superávit, tener más flexibilidad, poder asistir mejor a los vecinos, y el acuerdo 3 y 4
en la que se pide la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para paliar las consecuencias de la gestión, para paliar las consecuencias de la pandemia del COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas de los ejercicios anteriores. Y el punto 3, atribuir a las diputaciones provinciales atribuciones para la completa asistencia al ayuntamiento, que nos beneficia. Ahí nos han centrado. Eso no les parece bien. En la bola ideológica de siempre. Bueno, pues nosotros vamos a seguir apostando por reducir el gasto público y por optimizar la eficiencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Consideran ustedes que es necesario un segundo turno de debate? Hay un compañero que lo ha pedido. Pues la palabra. Empezamos un turno de debate. Señor Vargas, señor González. Sí, muchas gracias, alcalde. Señor Arroyo, usted no ha estado pendiente. Afortunadamente están los vídeos y puede ver y verá que yo cuando he hablado de prevaricación he hablado de malversación y de corrupción he hablado de un montón de figuras políticas menos de la del presidente de la FEM. Del presidente de la FEM he dicho literalmente que ha caído tan bajo que no nos representa. Eso es lo que he dicho, que quede claro y que conste también en acta. A la hora de hablar de concejal, concejala, alcalde, alcaldesa, presidenta o presidenta de comunidad autónoma u otras instituciones, sí he utilizado esos términos que usted hace referencia, pero no a la hora de hablar del presidente de la FED. Que conste nada. Gracias. Señor Arroyo. Vamos, sí. Señora Galán, vamos por orden. Mire, señora Carrillo, no hemos entrado en más detalles porque estaríamos aquí hasta mañana, ¿eh? Y cuando usted habla con ese desprecio de los chiringuitos, esos chiringuitos de lo que usted habla, ya se lo ha dicho el señor Juan Antonio Vargas. Cuando tú vas a la FEN, a lo que vas, no es a ganar dinero, que ustedes siempre están con esa manía y mire, tuvieron que echar al de Sevilla porque estaba utilizando el dinero público. Lo que van es a luchar por los intereses de los ayuntamientos y lo que van es a unirse para luchar en contra de otras administraciones que son mucho más poderosas que los propios ayuntamientos, porque si estuviéramos solos seríamos una pequeña islita, pero unidos en la FEN tenemos mucha más fuerza para poder reclamar los derechos que le corresponden a los ayuntamientos y sobre todo de aquellos ayuntamientos mucho más pequeños que tienen mucho menos medios que los que pueda tener el ayuntamiento de Benalmádena. Pero ustedes tergiversan, dicen cosas que la gente algo le queda. Y mire, a mí eso es lo que me preocupa de ustedes, que mienten y encima engañan a la gente. Y no solamente se conforman con eso, sino que hablan de desvío, de chiringuitos, de manera que la gente piensa que eso es una historia de los políticos que lo que van es a inflarse, a ganar dinero. Y ustedes son los primeros que están ahí y están cobrando un sueldo como todos. Y la gente va a resolver problemas. ¿Qué tiene que ver los chiringuitos? Usted no sabe ni lo que es la FEN, no sabe ni lo que es, y no sabe lo que es la FAN, no lo sabe, pero le han dado esa moción y usted la trae aquí y suelta todas esas barbaridades con tal de seguir con la ideología que su partido tiene. Pues es normal que no entremos a discutir todas las barbaridades que dice usted en la moción, porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Pero lo que es evidente es que a los ayuntamientos les es necesaria la FEN y que necesitamos precisamente del apoyo de la FEN para unirnos y luchar por los intereses de los ayuntamientos. Pero ustedes eso no lo entienden, ustedes entienden la democracia orgánica. Muchas gracias. Señor Arroyo. Sí, bueno, señora Carrillo, nosotros creo que nuestra manifestación respecto a la modificación de la Ley de Estabilidad es clara, la llevamos pidiendo años, en eso estaríamos totalmente de acuerdo, pero póngase ustedes de acuerdo y cuando esa modificación vaya al Congreso la voten a favor para que salga la mayoría absoluta. Y señor González, disculpe, yo he entendido que usted hablaba eso, pero si usted dice, yo me lo creo. Sí es cierto que no ha contestado la pregunta que yo le he hecho, porque usted pide la dimisión por la gestión y cuando las contrataciones se hacen a través de correo electrónico me parece que tampoco son puestos a pedir. Y señora Carrillo, para cerrar este turno.
Gracias, señor alcalde. No iba a intervenir, porque es verdad que podemos estar aquí esta mañana hablando mucho de la FEN. Pero, señora Galán, usted me ha aludido a mi persona y dice que es que yo no tengo ni idea de la FEN. ¿Usted cree que yo vengo aquí a repetir como un papagayo, como usted ha dicho, esta moción? No, señora Galán, me está usted ofendiendo. Cuando yo presento aquí una moción la tengo perfectamente estudiada y documentada. Que no tengamos representación en la FEN no quiere decir que no sepa lo que es. Sé perfectamente lo que es, repito, es un chiringuito público para colocar amiguetes del bipartidismo, y a la vista está de que es un gasto público, porque con 116 personas y retribuciones de su propio secretario general de 90.000 euros, su director de 75.000, como usted dice, gratuitamente no trabajan. Así que, por favor, yo respeto su discurso, pero usted, alusiones a mi persona, no se las voy a tolerar. Muchas gracias. Bueno, antes de proceder a la votación, por arrojar algo de luz, yo creo que Benalmádena está bien representada, el compañero Juan Antonio Vargas, en la FAM, como él ha dicho, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. No cobra un duro por acudir a ninguna de sus reuniones y está en un ámbito de influencia que es importante para Benalmádena. Yo mismo soy miembro del Consejo Territorial de la FEM y cada vez que voy a Madrid me cuesta el dinero, igual que el señor Juan Antonio Vargas, y no cobramos absolutamente nada. Y estamos en un ámbito de influencia que tanto en la Federación Andaluza de Municipios como en la Federación Española de Municipios es muy importante dentro del municipalismo y la autonomía local, porque se pueden llegar a acuerdos, a consensos. Tenemos un ámbito de influencia muy importante con el gobierno porque estamos unidos, porque trabajamos en colaboración y en coordinación, todos los ayuntamientos, con el Estado y con las comunidades autónomas. Dicho lo cual, que el señor Abel Caballero, que es el presidente de la FEM, cobre 90.000 euros, pues entiendo que será por su dedicación exclusiva a lo que es la propia FEM, porque habrá algunas figuras que tendrán que trabajar allí el día entero. Al igual que usted, cuando viene al Ayuntamiento de Benalmádena, cobra un sueldo por estar en la oposición. Lo que tienen que hacer es practicar con el ejemplo. Si ustedes creen que alguien, por dedicar su tiempo, su trabajo y su vida a un organismo que es vital para la autonomía local y para los ayuntamientos, como es la FEM o la FAM, por dedicarla en exclusividad, no tiene que cobrar. Si ustedes creen que eso debe de ser así, sean ustedes los primeros en dar el paso y renuncien a sus dietas, renuncien a su salario en este pleno, renuncien a sus salarios y a sus representaciones en el Parlamento andaluz, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y cuando ustedes lo hagan, pues posiblemente nos creamos su discurso. Mientras tanto, nos parece pura demagogia. Parece que es la pataleta de un partido minoritario que está buscando cualquier forma de llegar al poder, sea como sea. ¿Vale? Ahora vamos a proceder a la votación. El dictamen de esta moción era negativo, por lo cual no votamos sobre el fondo de la moción, sino sobre el dictamen. Quiere decir que si ustedes están, y es difícil de explicar y de comprender, ¿no? El si dictamen de la comisión ha sido desfavorable, desestimar la aprobación de la moción, que es lo que traemos hoy a pleno. Aunque hayáis discutido la moción, pero claro, el dictamen ha sido la desestimación de la moción, entonces lo que votáis es desestimar la moción, que es el dictamen. Claro. Entonces, votos a favor, si queréis empezamos al revés, para que... ¿Votos en contra del dictamen? En contra del dictamen, efectivamente. Eso. Queda claro. Y ahora, ¿votos a favor del dictamen, que era desestimar la moción? Se hace perfectamente. Es así. No, porque lo que se vota a veces es el dictamen favorable, y en este caso votamos el dictamen desfavorable, ¿vale? Pues nada, queda rechazada la moción y queda aprobado el dictamen desfavorable que se aprobó en la comisión. Punto número 5, moción del PP relativas a la implantación de una ley antiocupación. Tras la explicación de la moción por don Juan Antonio Lara, la comisión, con el voto favorable de los grupos PP, Ciudadanos y Vox y la abstención de los grupos PSOE, Izquierda Unida, dictamina favorablemente lo siguiente. Primero, instar al Gobierno de España a recuperar el delito de usurpación que lleve aparejada condenas de 1 o 3 años de cárcel. Segundo, instar al Gobierno de España que el desalojo por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado se pueda hacer en 24 horas o en un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos. Tercero, instar al Gobierno de España a que prohíba a los ayuntamientos la posibilidad de empadronar a los ocupas en las viviendas ilegales en las que se encuentran, con dos objetivos: recibir ayudas sociales y la imposibilidad de desahucio por parte del propietario, ya que se consideran empadronados en su morada. Cuarto, instar al Gobierno de España que facilite a las comunidades de vecinos ante comportamientos violentos de los ocupas puedan actuar directamente ante los tribunales. Quinto,
Instar al Gobierno de España a permitir a que los propietarios de las viviendas sean personas jurídicas y puedan actuar ante la ocupación. Muchas gracias. Señor Lara, ¿puede leer la moción? Buenos días de nuevo, compañeros. Pues deciros que esta problemática está encima de la mesa, no podemos mirar hacia un lado. La problemática de la ocupación ilegal de vivienda en todos los ámbitos, tanto en el estatal como en el autonómico, provincial e incluso el local. Podemos adherirnos a muchas estadísticas, datos, notas. Efectivamente, el número de viviendas ilegalmente ocupadas últimamente ya asciende a 41 viviendas por día. Sabemos todos que, por los datos, que en España son 83.000 las viviendas ilegalmente ocupadas y posiblemente a finales de año lleguen a las 100.000. En el caso de Málaga, en 2019 han sido 823 las viviendas ocupadas ilegalmente, siendo Málaga la segunda provincia dentro de Andalucía y aparte hay que añadirle los casos que no han sido denunciados. Actualizando datos, el primer trimestre de este año, 2020, Andalucía ya tiene el número de casi 1.200 casos, siendo la comunidad autónoma de Andalucía la segunda en España tras Barcelona. Hay que recordar también que en el ejercicio 2018 el gobierno del Partido Popular, al frente de Mariano Rajoy, aprobó ya la ley de desahucio exprés que permitía que en 5 días los titulares legales de la vivienda podían recuperar las viviendas ilegalmente ocupadas. También hay que decir, y ahí están los datos, que desde la llegada del PSOE y Podemos al Gobierno de la Nación se ha denotado esa inacción, esa desgajadez y ese incremento en la ocupación de viviendas ilegales, incrementándose en un 23% esta ocupación. Desde el Partido Popular abogamos para que se realice y se lleve a efecto una ley contra la ocupación ilegal de viviendas. Queremos recuperar el delito de usurpación, que lo establece el Código Penal entre penas de 1 y 3 años. Y hay que recordar que ya en su momento tuvo el beneplácito del Partido Socialista cuando al frente estaba Felipe González. También tenemos que recuperar la propiedad entre 24 y 48 horas como máximo. A su vez, que reforzar la seguridad hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de actuar. Ya sabemos que el pasado 17 de septiembre, por parte del Ministerio del Interior, se estableció un protocolo, pero un protocolo no es una ley, que es la que solicitamos nosotros. Los ayuntamientos también no pueden empadronar a estos ocupas. Por el simple hecho de ser su morada ya le da unas obligaciones y unos derechos, sobre todo a estas personas que ocupan la vivienda ilegalmente, que es que no se les puede desahuciar. A su vez, estos empadronamientos lo que hacen es que estas personas que viven ilegalmente en estas viviendas reciban ayudas sociales. Las comunidades de propietarios también se ven desamparadas. Nosotros tenemos que crear ese margen legal para que puedan actuar ante la justicia, al igual que las personas jurídicas. También quiero recalcar que esta ley que nosotros estamos solicitando que se lleve a efecto es una ley que no va a afectar en ningún momento a las causas de vulnerabilidad social o económica. Al revés, lo tenemos que proteger y la tenemos que apoyar. El PP ya presentó en su momento una proposición de ley orgánica y lleva 2 años reclamando esta modificación legal, que no se ha hecho nada al respecto. También sabéis que detrás de todas estas ocupaciones ilegales hay muchas mafias que se están lucrando a coste del titular de la propiedad. Está claro que la ocupación del domicilio por parte de estas personas, de estos ocupas, es un allanamiento de la morada y lo que se tiene que hacer es una expulsión inmediata. Pero quiero dejar también muy claro, antes de pasar lo que son los acuerdos, una cosa. Tenemos muy claro, y lo recoge la Constitución, que una cosa es el derecho a disfrutar de una vivienda digna, que eso lo tienen que promover lo que son los poderes públicos, y otra cosa es la usurpación o ocupación de una vivienda de manera ilegal. Por todo ello, y desde el Partido Popular proponemos los acuerdos anteriormente expuestos. Primero,
instar al Gobierno de España a recuperar el delito de usurpación que lleve aparejada condenas de 1 a 3 años de cárcel. Segundo, instar al Gobierno de España que el desalojo por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado se pueda hacer en 24 o en un máximo de 48 horas, dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos. Tercero, instar al Gobierno de España a que prohíba a los ayuntamientos la posibilidad de empadronar a los ocupas en las viviendas ilegales, en las que se encuentran con dos objetivos. Una, recibir ayudas sociales, y otra, la imposibilidad de desahucio por parte del propietario, ya que se consideran empadronados en su morada. Cuarto, instar al Gobierno de España a que facilite a las comunidades de vecinos que ante comportamientos violentos de los ocupas puedan actuar directamente ante los tribunales. Y quinto, instar al Gobierno de España a permitir que los propietarios de las viviendas que sean personas jurídicas puedan actuar ante la ocupación. Espero que sea apoyada la presente moción. Gracias.